Buenas tardes, somos el grupo 5. El tema a tratar, trabajos en caliente. Método HACCP. Es una técnica de identificación de riesgo inductiva basada en la premisa de que los accidentes se producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso con respecto a los parámetros normales de operación. Esta técnica se va a fundamentar en el hecho de que las desviaciones en el funcionamiento de las condiciones normales de operación y diseño suelen conducir a un fallo del sistema y consiste en analizar sistemáticamente las causas y las consecuencias de una de las desviaciones de las variables de proceso, planteada a través de unas palabras guías. La metodología del análisis comprende las siguientes etapas: descripción de la instalación, se describen los elementos de la instalación y su funcionamiento, definición del objetivo y alcance, en donde se delimita las áreas del sistema a las cuales se aplica la técnica, definición de los elementos críticos o nodos de estudio, definición de las desviaciones para cada una de las variables de proceso a partir de las palabras guías, identificar posibles causas de cada desviación. Para cada desviación se enumeran las posibles causas. Establecer las consecuencias posibles de la desviación y analizar cuál de las alternativas siguientes es la aplicable en cada caso. Cuando las consecuencias no extrañan riesgo, cuando las consecuencias extrañan riesgos menores o cuando las consecuencias extrañan riesgos mayores. Determinar medidas correctoras que eviten o palíen las causas de las desviaciones. Se indicarán posibles medidas correctoras para cada una de las desviaciones. Mis compañeros explicarán los distintos accidentes analizados para entender mejor el fenómeno del trabajo en caliente, cómo se involucra y cómo éste se involucra en la industria. El primer caso, Party Rally Mississippi. Este estudio de caso describe una explosión fatal en un campo de producción de petróleo rural en Raleigh, Mississippi, que ocurrió el 5 de junio del 2006, donde 3 trabajadores contratistas murieron y un cuarto resultó gravemente herido. La explosión ocurrió cuando se encendió vapor inflamable dentro de 2 tanques por actividades de soldadura en un tanque cercano. Descripción del accidente. Este incidente ocurrió cuando los trabajadores contratados de Stranger Oilfield Service estaban conectando 2 tanques a un tercer tanque a través de una tubería. Las chispas de soldadura encendieron vapor inflamable que escapaba de otra tubería abierta a 1,5 metros aproximadamente de la actividad que se estaba realizando. La explosión mató a 3 trabajadores y un cuarto trabajador resultó gravemente herido. En las semanas previas al incidente, los operarios de Stranger habían reubicado los tanques 3 y 4 de otros sitios del campo petrolero al sitio del pozo, y el día del incidente estos 4 trabajadores estaban completando la conexión de tuberías entre los tanques. Para conectar las tuberías del tanque 3 al tanque 4, los operarios tenían que soldar un accesorio de tubería en el costado del tanque 4. La operación previa a la soldadura fue quitar la escotilla de acceso en la base del tanque 4 y eliminar el residuo de petróleo crudo. Luego enjuagar en este tanque con agua fresca. Dentro de las prácticas inseguras que provocaron la explosión se encuentran que no se usó un detector de gas para detectar vapor inflamable, el uso de una antorcha de oxiacetileno encendida para determinar la presencia de vapor inflamable es insegura y altamente peligrosa. La tubería abierta en el tanque adyacente no estaba tapada o aislada. Se utilizó una plataforma de trabajo improvisada que constaba de una escalera colocada entre los tanques, y que todos los tanques estaban interconectados y algunos de los tanques contenían residuos inflamables y petróleo crudo. Fuentes de ignición. La explosión fue alimentada por un vapor de hidrocarburos inflamables que se ventilaba desde un tubo abierto que se extendía desde el tanque 3 hasta el tanque 4, donde se realizaba la soldadura. A medida que el sol calentó los tanques 2 y 3, el vapor inflamable en el interior se expandió, forzándolo a salir a través de la tubería de desbordamiento. Estas no estaban equipadas con válvulas de aislamiento y no se instaló ninguna tapa antes de realizar el trabajo. En consecuencia, las chispas de soldadura encendieron la ventilación de vapor inflamable de la tubería abierta del tanque 3, causando que explote. Luego, como el tanque 2 y el tanque 3 estaban conectados, el vapor dentro del tanque 2 se incendió, seguida la explosión del mismo.
Como resultados claves encontramos que antes de comenzar a soldar, los operarios no aislaron los tanques 2 y 3, que estaban próximos al lugar de trabajo y tenían vapores inflamables en su interior. No los limpiaron, tampoco taparon el tanque 4, donde se requería la soldadura, no se utilizó ningún tipo de detector de gases como para garantizar la ausencia de ellos y así un trabajo seguro. La tripulación del contratista no utilizó procedimientos de trabajo seguros para trabajar en superficies elevadas. En lugar de construir un andamio para el soldador, la tripulación del contratista usó una escalera colocada en un tanque adyacente y la extendió hasta el tanque que se estaba soldando. Dos de las muertes podrían haber sido evitadas si los operarios no hubieran estado parados en el tanque 3. Stringer no tenía ningún procedimiento de trabajo en caliente para soldar, ni brindó capacitación sobre seguridad a sus empleados. Partridge tampoco tenía requisitos de seguridad establecidos para el personal del campo petrolero, por lo que podemos asegurar que ninguna de estas dos empresas cumplieron con los requisitos y precauciones de OSHA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, para llevar a cabo este trabajo. Bueno, hola, mi nombre es Lucas Copelo. Voy a hablar de del accidente de la refinería Motiva Enterprise el 17 de julio del 2001 en el estado de Delaware, Estados Unidos. Ocurrió una explosión en uno de los tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico, provocando la muerte de una persona, 8 heridos de gravedad y un gran impacto ambiental en la zona. Descripción del accidente. En la refinería había 6 tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico que había sido previamente utilizado en el proceso, por lo que contenían trazas de hidrocarburos inflamables. Los tanques se encontraban en un muy mal estado, con muchos agujeros provocados por la corrosión, y en este caso estaban trabajando en el arreglo de las escalinatas por encima de los tanques que unían los tanques por la parte superior y te facilitaban el acceso a la parte superior de los tanques, pero estas escalinatas se encontraban muy corroídas, al igual que los tanques. Por la mañana, antes de los trabajos en caliente, se habían hecho mediciones de gases inflamables en la zona donde se iba a trabajar y habían dado negativos, por lo que se dio el ok para poder comenzar los trabajos en caliente en la zona, pero estos trabajos no comenzaron inmediatamente, sino que unas cuantas horas después. El problema de esto fue que aumentó la temperatura del lugar y la temperatura ambiente, provocando que las trazas de hidrocarburos se evaporaran y los tanques, como dije anteriormente, se encontraban en muy mal estado y corroídos, tenían agujeros por los cuales escapaban los gases. Una vez comenzados los trabajos en caliente en la zona de las escalinatas, no se volvieron a hacer las mediciones de gases inflamables, directamente se comenzó con el trabajo y una de las chispas voló hacia uno de los agujeros de los tanques, provocando la ignición de estos vapores de hidrocarburos. El tanque inmediatamente explotó y se separó del suelo, liberando el contenido de ácido sulfúrico de grandes cantidades, ardiendo 1 hora y media, y el ácido sulfúrico llegó hasta el río Delaware, matando gran parte de la vida marítima de la zona. De la vida marítima, no, la vida acuática. Esta explosión provocó la muerte inmediata de uno de los operarios y 8 heridos de gravedad. Bueno, la fuente de ignición, como dije, fueron las trazas de hidrocarburos. La empresa contratada no tenía conocimiento de la presencia de estos hidrocarburos, pero Motiva sí, por lo que inyectaba ácido sulfúrico por la parte superior a cada uno de los tanques, perdón, ácido sulfúrico no, dióxido de carbono, que es un gas inerte, pero como dije anteriormente,
esta inyección de gas era inútil porque los tanques estaban dañados y tenían agujeros y el gas directamente se escapaba por la zona. La corrosión se provocaba también aumentando, la corrosión aumentaba debido a este escape de dióxido de carbono. El dióxido de carbono reaccionaba con el aire y la humedad ambiente y provocaba ácido carbónico que aumentaba peor aún la corrosión, y los sulfatos también, los vapores de sulfato también reaccionaban con el aire y también aumentaban la corrosión. Estos tanques estaban hace varios años ya fuera de reglamento y no tenían las inspecciones necesarias, y para colmo, los operarios que trabajaron en caliente no tomaron las medidas necesarias, que lo ideal hubiese sido hacer las mediciones de gases inflamables tanto antes de los trabajos como durante los trabajos. Nada más. Bueno, el tercer caso es DuPont. Este estudio de caso examina una explosión del 9 de noviembre de 2010 en DuPont, planta química de Jerry en Buffalo, Nueva York, cuando un soldado por contrato y un capataz estaban reparando el soporte del agitador sobre un tanque de almacenamiento atmosférico que contenía fluoruro de vinilo inflamable. El soldado murió instantáneamente de un traumatismo por fuerza contundente y el capataz recibió quemaduras de primer grado y heridas leves. La explosión voló la mayor parte de la parte superior del tanque y causó daños menores por la sobrepresión en el área de la granja de tanques y el edificio de producción al próximo. Bueno, la descripción del proceso es el proceso Tesla, que convierte el fluoruro de vinilo en fluoruro de polivinilo. El fluoruro de vinilo se genera en otra instalación de DuPont, se envía en camiones cisterna y se almacena en la instalación de Buffalo en tanques de almacenamiento a alta presión. Se bombea desde los tanques de almacenamiento a un reactor y reacciona para formar una suspensión de fluoruro de polivinilo en agua y fluoruro de vinilo sin reaccionar. Luego, la suspensión de agua de fluoruro de polivinilo pasa a través de separadores para eliminar el fluoruro de vinilo y este se bombea mediante compresores y se recicla nuevamente al reactor. Después de los separadores se inyecta vapor en la suspensión de fluoruro de polivinilo para elevar la temperatura y vaporizar cualquier fluoruro de vinilo presente en la suspensión. La mezcla calentada pasa a través de un pequeño tanque de lechada de flash donde el fluoruro de vinilo residual se libera a la atmósfera. La lechada de fluoruro de polivinilo no combustible luego pasa a uno de los 3 tanques de retención de lechada aislados en la granja de tanques alrededor del edificio de producción. En condiciones de funcionamiento normales se bombea al tanque de lechada 3 y los tanques de lodo 2 y 1 se usan como espacio de almacenamiento de sobreflujo en el caso de que el tanque 3 se llene. Si el nivel de la lechada es demasiado alto, pasa a través de la línea de desbordamiento del tanque de flash al tanque de la lechada 2, un circuito de sellado en el extremo de la línea de flujo dentro del tanque de la lechada 2 fue diseñado para evitar el vapor de fluoruro de vinilo y el vapor pasa directamente de un tanque de flash al tanque de lodos. La lechada de fluoruro de polivinilo se bombea desde los tanques de lechada al área de producción de Tesla para su posterior procesamiento. En la escala de tiempo del accidente, lo que fue en 2010, el 21 de octubre se cerró el proceso y se mandó todo el producto fuera de los tanques 1 y 2. El 29 de octubre, DuPont descubrió un agitador dañado después de que se quitó el aislamiento de los tanques del lodo 1 y 2. El 3 de noviembre, los ingenieros descubrieron en el tanque que tenían una fisura en la tubería y concluyeron que podían funcionar sin repararlo. El 6 de noviembre, DuPont reinició el proceso de Tesla. Un compresor dentro de la unidad de Tesla no funcionó y la unidad se reinició sin compresor. Y por último, el 9 de noviembre fue que los contratistas no verificaron las válvulas de cierre en el tanque 1 con cualquier empleado de DuPont antes de comenzar el trabajo en caliente y se produjo el accidente.
En la mañana del día del incidente, un técnico del laboratorio de DuPont probó el área alrededor de la parte superior de los 3 tanques para determinar la concentración de vapor inflamable. Las pruebas dieron que no había peligro, pero el técnico nunca probó la atmósfera dentro del tanque. No se lo requirieron. Tampoco se lo requirieron los contratistas de DuPont, donde había presente fluoruro de vinilo. El contratista y el capataz subieron al tanque 1 para hacer el trabajo. El contratista conectó su arnés de seguridad al soporte del tanque 1 y comenzó los trabajos de rectificado y soldadura, mientras el capataz hacía un monitoreo continuo de la atmósfera exterior en la pasarela continua al tanque 1 y se encargaría de supervisar y actuar como guardia de incendios. El contratista soldaba el soporte de metal en una viga de canal C. Las chispas pasaron a la tapa del tanque, donde había un orificio para pasar el agitador. El vapor subió y escapó al área de trabajo, teniendo contacto con las chispas. El vapor inflamable dentro del tanque se incendió y explotó. La sobrepresión sopló la tapa del tanque, provocando la muerte del soldador y dejando al capataz con quemaduras graves. El fuego se autoextinguió, consumiendo el vapor de fluoruro de vinilo. Los resultados claves. Hubo una suposición incorrecta de que el fluoruro de vinilo en el proceso de Tellar no podía alcanzar niveles inflamables en los tanques de lodos. DuPont reinició la unidad y no aisló ni bloqueó el tanque 1 de los tanques 2 y 3, por lo que el vapor pasó del tanque 2 al tanque 1 a través de la línea de sobreflujo y se acumuló a una concentración por encima del límite inferior de explosividad. El procedimiento de permiso de trabajo en caliente de DuPont no requería probar la atmósfera dentro del tanque 1, a pesar de que el trabajo requirió soldar directamente a la parte superior del tanque. Las personas que firmaron el permiso de trabajo en caliente no tenían conocimiento de las operaciones y los riesgos del proceso de Tellar. El trabajo de reparación creó múltiples fuentes de ignición. Soldar directamente aumentó la temperatura del metal dentro del tanque y generó chispas calientes, que probablemente encendieron el vapor inflamable. Es decir, que la temperatura del metal fue tan alta que superó la temperatura de autoignición de fluoruro de vinilo, y esto provocó la explosión. Y para finalizar, tenemos las conclusiones de trabajos en caliente. Al momento de utilizar equipos que generen focos de calor a altas temperaturas o chispas dispersas que puedan generar un accidente, debemos tener ciertas precauciones, como contar con un equipo de profesionales encargados de la seguridad que informen a los operadores sobre gases posibles que se podrían encontrar en la zona y si es factible que realicen su trabajo o no. Si es así, deberán ser provistos de equipos y de elementos de protección personal adecuados al riesgo. Hacer uso de la guía de trabajo proporcionadas por diferentes entidades encargadas de la regulación y del cumplimiento de normas como la API, la NFPA y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Debemos aislar completamente todas las conexiones de proceso en tanques y recipientes similares, cerrando válvulas, instalando espacio en blanco, desconectando tuberías, para así garantizar una ignición cero en las operaciones unitarias que contengan gases inflamables en su interior. Además, revisar el estado físico, que no presente fugas ni grietas, de cada uno de los equipos nombrados anteriormente. También debemos tener en cuenta la presión dentro de cualquier recipiente que contenga previamente materiales inflamables. Esta debe ser medida antes y durante de cualquier trabajo en caliente que implique rectificado, corte o soldadura en la superficie exterior.